hijas de Temis. Aviso: el siguiente video contiene temas que podrían afectar la sensibilidad del espectador. Se recomienda discreción. Hola, bienvenidos y bienvenidas a su programa Las hijas de Temis. El día de hoy estaremos hablando de un tema un tanto delicado, por lo cual les pedimos su discreción. También tenemos en el set dos invitados súper especiales. Pati, buenas tardes. Doc, maestra, ¿cómo está? Buenas tardes. Platícanos, Pati, preséntanos a nuestros invitados y de qué estaremos hablando el día de hoy. Claro que sí, bueno, este mes estamos festejando el Día del Niño y como las redes sociales no son para los niños, como ya lo habíamos dicho, pues tenemos este programa especial para los adultos. Aquí en México fuimos en el año 2023 el primer lugar en cuestiones de los hechos delictivos de ASI. El día de hoy traemos pues aquí con nosotros a la maestra Elba Paulina de Aro y al doctor Juan Robles Rosas. Bienvenidos. Muchísimas gracias. Pues bienvenidos. Empecemos. Maestra, explícanos un poco qué es el ASI para que nuestra audiencia lo empiece a entender. Claro que sí. Bueno, pues el ASI es un tipo de abuso hacia los menores, como todos lo sabemos, es parte del maltrato infantil, en donde solamente se tiene, bueno, para empezar se tiene muy invisibilizado, si el maltrato infantil lo tenemos invisible todavía, lo tenemos sin darle la importancia que es, pues de ahí se derivan varios tipos de abusos, como el físico, psicológico, pero el ASI es otro de los abusos en los que se enfrentan ellos, donde se tiene, bueno, todo abuso es con poder y con razonamiento, ¿verdad? Claro. Todo el que lo ejerce y que a final de cuentas el maltrato infantil, así como es un crimen y una decisión hacerlo, pues el ASI también tiene este tipo de abusos, pero que también tiene repercusiones en la vida adulta muy importantes que tenemos que ir visibilizando, ¿sí? Y que el ASI se da en todos los contextos. Recordemos que la violencia no respeta género, no respeta posición social, económica, raza ni etnia. Así es. Tenemos pues incluso estadísticas muy graves en donde 1 de cada 3 niñas es víctima de un hecho delictivo de ASI, y 1 de cada 7 niños también es víctima de un hecho delictivo de ASI. Entonces, lo peor está en que el 80% de los agresores que cometen este delito son familiares, ¿no? Entonces, sí, desafortunadamente, bueno, pues sabemos que los agresores son mayores, bueno, 5 años, eso es muy importante, por lo general son de 5 años en adelante los que abusan y agreden con el ASI, pero que también los niños confían en ellos, por lo general son personas que ellos aman y en quien ellos confían. Claro. Sí. Yo he dicho mucho que nuestro entorno como adultos, ¿verdad? Es más sobre, pues socializamos más, tenemos más espacios a los que como adultos podemos ir, pero los niños no, los niños su ámbito, su entorno, pues se basa en la escuela, se basa en la casa, con las familias, o ya por lo regular lo más grave que llega a suceder pues es con algún vecino cuando andan jugando afuera, que ellos se van a sus casas y cosas así. Entonces sí, luego en la pandemia se potencializó, desafortunadamente se potencializa, y que sí, pues son gente cercana a ellos, o sea, hay que poner muy en claro, y que también mucha atención, y el doctor yo creo que ahorita no me dejará mentir, que también las guarderías y también los hospitales son lugares o centros en donde no está exento de perpetrar estas situaciones, no precisamente ahorita que definimos que no es solamente el acto consumado, porque hay otras maneras, sí, ¿verdad? Exhibicionismo, manoseo. Sí, termómetros, todo eso, las maniobras. ¿Usted qué dice en ese aspecto? Cabe mencionar lo que decía la maestra, que sí, no nada más es el ASI, sino entra lo psicológico y lo físico. A todo esto en general es
un maltrato infantil. En general se engloba el maltrato infantil y cabe mencionar que esto es algo que heredamos, se transmite de generación en generación, a veces el padre al hijo y luego ahora sí que sucesivamente desde el abuelo, papá, hijo se transmite, a veces si lo mencionan que es por tu bien, o las letras con sangre entran, los niños no opinan, solo obedecen. Entonces desde ahí ya entra lo que es el maltrato infantil. Ya de ahí pasamos a lo que es el ASI. Y dentro del ASI, el 100%, si no me dejarán mentir, lleva algún abuso físico y psicológico. Exactamente. Es decir, vamos a hablar de ASI, pero también cabe mencionar que ahí entra lo físico y lo psicológico. Y que a veces, les digo, lo consideramos normal el maltrato como algo educativo y que era algo disciplinario, el maltratar a los niños. Claro. Y pues eso hay que tratar de cambiarlo, de dejar esas conductas que tenemos. Sí, y como dice el doctor, ¿verdad? Porque a final de cuentas como método educativo, pero también cosificando a los hijos, porque pues en México, hablo de México, ¿qué es un hijo? Claro. ¿Qué es un hijo? ¿Cómo se tiene considerado qué es un hijo? Entonces, es mi propiedad, es lo que yo yo educo como justificando, ¿verdad? Porque se justifica estas conductas de violencia y se normalizan, porque a final de cuentas yo sabré, es más, hasta la fecha, a pesar de que el maltrato infantil en la época antigua y en la época moderna no ha cambiado mucho, ¿sí? Luego me dicen, no, sí, ya no es lo mismo. El abuso, el ASI sigue siendo, Sí. El abuso físico sigue siendo, Sí. El abuso de trabajo, lo laboral, todo esto sigue siendo. Sí. Nada más que ahora, lo más triste es que ahora se supone que hay leyes para la protección. Ahora tenemos este tipo de contenidos y se da a conocer, pero antes nadie se metía y si había violencia familiar o maltrato infantil, porque era una situación solamente de las puertas para adentro. Claro. Y era familiar. Entonces, a los niños ven que están siendo maltratados, siendo golpeados, y todavía los vecinos no se meten. Y luego también esto difícil que es, porque estamos hablando que de cada 1000 denuncias, únicamente se judicializan 100. Pero de esas 100... muchas, se me hacen muchas. Pero de esas 100, porque como todos son familiares, o se desisten, no regresan, no hacen nada. Y luego se sigue en trámite hasta una audiencia intermedia, 10. Pero solamente se llega a recibir una sentencia, una sola sentencia. Si le dan seguimiento. Y si se le da seguimiento. Una sola sentencia. Esa es la estadística. Entonces yo digo, no sirve de nada. Ahora bien, doctor, es muy difícil de detectar el ASI, ¿verdad? Entonces, en ese aspecto, ¿qué lesiones nosotros como adultos debemos de detectar cuando un niño está siendo agredido? Exactamente, es así como lo dices, es difícil y complicado detectar ASI. Específicamente es un poco difícil, pero si hay algunas lesiones en cuanto a ASI que podemos detectar. Por ejemplo, si trae algún problema en cadera, que a dolor en lo que es la región pélvica, cadera, ahí pudiéramos pensar en que pudiera haber algo ASI. Infecciones recurrentes en la zona genital, en la zona anal, pudiera así como que orientarnos a que estuviera en algo de ASI. Y otras psicológicas, físicas, lesiones, heridas, escoriaciones, región anal, piernas, hasta brazos, ataduras de manos, que viéramos esas marcas en las manos, en las piernas, nos pudieran orientar, como te decía, a algún maltrato, y ahí pudiéramos investigar al ASI. Pero en cuanto a ASI, pues sí, lo que son infecciones, lesiones en la región pélvica, genital, es lo que nos pudiera orientar a un ASI. ¿Qué es una escoriación? Escoriación vienen siendo heridas. Las heridas. Sí, a lo mejor más pequeñas, no una herida, ahora sí coloquialmente, como dicen, abierta, que esté sangrando. Alguna laceración, algún rasponcito, le llamamos coloquialmente, pudiera entrar dentro de la escoriación. Fíjese que ayer, estaba viendo precisamente en el estudio de este tema, un caso de una niña de 13 años en donde se fue con su profesor de matemáticas. Y al día siguiente la regresaron a la casa. La niña empezó y llevaba mucho sangrado. El profesor se fue deteniendo en varias gasolinerías. Le compró incluso ropa nueva de tanto sangrado que llevaba.
pero la niña no le quiso decir nada a los papás. Entonces, por la noche falleció por el sangrado. La buscaron en la cama y no estaba, y cuando la buscan en el baño, se desangró completamente. Entonces es que ahí estamos hablando desde la omisión de los padres, ¿verdad? Ujú. Porque precisamente cómo se va una niña de 13 años con un profesor de matemáticas. y le dieron el permiso, que por mucha confianza. Es lo que hablamos, ¿no? Por lo general se perpetra por personas en las que ellos confían y que ellos aman, y que además recordemos que la falta de comunicación con los padres Sí. es por el maltrato infantil, porque dicen puras amenazas, ¿no? Es que se crece a base de amenazas, se crece a base de culpas, y ellos son muy, muy ingeniosos también para saber cómo manipularlos y que no hagan denuncia, no digan nada. No sé lo que solo el médico es el experto, pero quizás a mí me daría como una pauta de un aborto, no sé, por el tipo de sangrado. O sea, porque cuando es por así, sangran, pero no en esa magnitud. En ese momento. Pues sí, igual pudiera ser un aborto si este hecho ya era repetido o anteriormente, obvio, para que hubiera un embarazo y en ese momento hubiera un aborto. Pero un sangrado así también pudiera ser por alguna lesión, algún traumatismo fuerte, grave en ese momento. Sí. Entonces sí, ahí habría que ver. Y cabe mencionar en cuestión dice usted, de la confianza que le tenemos a las personas. Ahí sí, como padres, pues deberíamos de tener mayor cuidado en eso. En una sola ocasión que uno les dé permiso con el vecino, con el hermano, con el tío, con algún familiar, puede pasar un así. Entonces, ahí sí hay que tener pues un poquito más de precaución, de cuidado en no tener tanta confianza. Dicen, más vale desconfiar. Sí, Sí. y es que esto no es que dure horas, o sea, son minutos. Es más, yo he sabido de casos en fiestas familiares. Sí. O sea, nada más los adultos están bailando o algo y se llevan al niño al baño. Yo llevo a tu hijo al baño. Y con eso. Y con eso. Fíjate que yo tengo muy grabado un caso de una niña que la mandaban a la tienda. Y el de la tienda cometía abuso. Y dices tú, repetido, o sea, siempre. Se dieron cuenta pasando años, pero nunca le cobraba a la niña. Jamás le cobraba lo que ella se llevaba. Entonces tú como padre, ¿cómo no es? Porque no te están cobrando. ¿Qué está pasando aquí? O sea, tienen que pasar años para que la niña hable y se den cuenta de que el tipo está abusando de ella. Sí, es así, de grave. También vi, por ejemplo, hay un nuevo podcast que habla una muchacha ya grande, mayor de edad, y ella cuenta cómo el abuelo, se naturaliza, maestra, se naturaliza, Sí. doctor, porque ella explica incluso que cuando hacía frío y estaban en la sala con demás gente, la mandaba a traer una cobija, la abrazaba y le estaba tocando delante de todos los demás. Sí, se invisibiliza el abuso. Entonces, sí, es que además recordemos esto que comentamos, que no es solamente la penetración, podemos hablar del así como poner contenido sexual para la edad en que ellos están aptos. La hipersexualización infantil existe, también bañarse con ellos a cierta edad, todo esto es así. Es así, y lo tienen ahora que es los juegos con las personas mayores, donde sientan en las piernas y el otro tiene placer. O sea, todo esto es bien importante que se vea, que se ponga atención. No normalicemos el que así se va. Yo tuve un caso de unos niños, bueno, de uno donde la mamá deja a su hijo de 5 años con la abuela, sí, la mamá de ella, pero ella era consumidora, sí, de cristal. Entonces, quien les daba esta droga abusaba del niño, pero ellas estaban conscientes. Entonces, el niño tenía, cuando vamos en el reporte, 75 quemaduras de cigarro, por ejemplo, más aparte abuso sexual perpetrado, y pues tenía todo destrozado. Maestra, ¿qué características busca pues un abusador? Las características para poder cometer así en la cuestión psicológica, pues son niños que tienen mucha
para empezar, sus padres están muy desentendidos, vamos a ver, como en este caso, ¿verdad? Porque nosotros los papás, aunque por más que estemos ahí encima, ellos saben cómo hacerlo, pero en el caso de como tan extremo, pues es que los ofrecen, ¿sí? Los ofrecen, pero son niños que tienen por lo general carencia económica, necesidades de escucha, de visión, de connotación positiva, necesidades de ver, o sea, de existir, de ellos ser, como lo decimos, se me fue la palabra. Tienen que estar visibles, pues, ¿sí? Y además, pues, que ellos no tienen esas bases de no te vayas con tal, porque también nunca les dijeron algo y son invisibles en su casa, entonces ellos los escogen. Además de que, pues, los papás saben que ellos no tienen el apoyo de los padres, pero en este caso, cuando los niños ya tienen, por ejemplo, que ya saben hablar, pero los que no. Y aparte que llevamos ahorita una gran desventaja, ¿no, doctor? También en esta cuestión de que ahora en estos tiempos son muchas separaciones de ambos padres, y hay incluso también un programa en donde sale un abusador serial, en donde él dice que buscaba a los niños que estaban desprotegidos, y la mayoría era por padres separados donde no tenían esa presencia masculina dentro de... Pues sí, precisamente es eso. Dices tú, estamos en una situación donde hay muchas parejas, ahora sí separadas, entonces los hijos quedan, como dicen, bailando. Están con una familia, están con otra familia, y a veces los papás, por su trabajo o algo, los dejan con la abuelita, los dejan con el tío. Ahora sí, y eso pues los vulnerabiliza más a sufrir o algún abuso físico, algo psicológico, algún maltrato pues infantil en general, y sí, pues eso está más vulnerable últimamente. Y aparte también, maestra, por ejemplo, yo veo también en dos personas mucho peligro. A los adultos mayores, que uno dice, ¿ya qué ha de hacer? ¿Ya qué va a hacer ese hombre? ¿No? Y nadie piensa, cuando tienen hermanitos mayores, ya sean hombres o mujeres, porque se puede dar ambos casos, aquí no se discrimina. Pero también los niños a una cierta edad empiezan a tocarse, empiezan a descubrirse y todo eso. Y también yo vi cuando era Ministerio Público que los hermanos y los primos también jugaban mucho con sus primos más chiquitos. Sí. Entonces uno dice, no, pero ¿cómo es su hermano? No, o sea, yo les digo que la responsabilidad de los padres, si yo tengo un hijo, y si lo tuviera, yo me imagino que esa es mi responsabilidad, ¿no? Claro. Nadie más debe de cuidar de él. Y muchos, a veces por esa confianza, pues es mi otro hijo, yo lo crié, yo esto, yo lo otro. Y aún así, pues también hay que tener como que esa pequeña... Sí, fíjese que tocó una parte muy sensible porque yo he tenido casos donde hace no mucho aquí en un municipio, va una unidad a un reporte de violencia familiar, justamente. Entonces están en la unidad trabajando y se acerca esto me compartió esta información una que fue mi alumna, porque trabajó mucho el control de las emociones y la inteligencia emocional, porque luego les tumban los casos, ¿verdad? Por lo de abuso de autoridad y todo, porque ahorita con los derechos humanos, pues sí tienen que contener todas sus emociones. Entonces me dice, fíjese maestra que es una chica, dice, estaba yo en el reporte, se acerca un niño de otra casa, de esa a la siguiente casa, y me dice que si puedo ir porque su hermano está maltratando a su hermanita. Dice, ¿cómo? Y el chico tenía 28 años y la hermanita 13. Entonces ella va y él sí, justamente los encuentra que él acababa de abusar de su hermanita. Entonces ya pide el apoyo, van los compañeros de la unidad, sale el papá y le dice que qué pasó, y ya le dice, es que su hijo está abusando de su hija, y él dijo, no se meta, este es un problema de entre familia, ya le he dicho que no lo haga. Además,
ella es mujer y las mujeres para eso están. Entonces, no sea metiche, váyase. Y dice, y me acordé tanto de usted de que tenía que controlar las emociones para poder llenar el IPH y que el Ministerio Público no le tumbara por, bueno, los derechos humanos, más que nada, ¿sí? Porque entonces ese no era su trabajo. Cuando les digo, no, ustedes no tienen por qué golpear, tienen que contener, porque entonces ellos salen ganando y ustedes salen privados de su libertad después, no por las lesiones. Más sin embargo, también otros niños, un caso de 2 niños de 9 y 11 años que abusaron de 2 niños de 6 y 9 años aquí en otro municipio, y que dices tú, ¿cómo crees? Bueno, pues también este caso de un niño de 5 años se monta en su hermanita de meses, ¿sí? Un niño de 5 años se monta en su hermanita, pero es lo que está viviendo su entorno. Entonces les digo, no es precisamente que lo hayan hecho hacia ellos, sino que están viendo Sí, también están viviendo acciones no acordes. ¿Qué hacer en ese caso cuando la familia misma no quiere ni verlo, ¿verdad? Estaba viendo yo el caso también de una influencer donde es abusada por su hermano desde los 5 hasta los 16 años. Ella se tiene que ir por cosas del destino a Estados Unidos. Pasan, creo que 2, 3 años y llega el hermano, pero ya casado. Y el segundo día intenta abusar de ella. Ella ya fue cuando lo saca y dice, ya no puedo vivir así. Le cuenta a un consejero de su escuela, la llevan con un psicólogo y dicen, es que tienes que denunciar. Tienes que denunciar y tienes que hacerlo tú porque no sé cómo... ¿Que era mayor de edad? Ajá, no, sí. No sé cómo esté la ley en Estados Unidos, pero ella tenía que denunciar porque ya era mayor de edad. Y le mandan a hablar a la mamá. Y la mamá dice, no, ¿cómo vas a denunciar a tu hermano? Entonces, cuando ni tu propia familia lo ve, imagínate, lo estamos viendo en una persona adulta, ahora en un niño, ¿qué procede? O sea, La complicidad, ¿verdad? Sí, es muy difícil, y más como dices, porque los niños a lo mejor los tomamos como que ellos no tienen voz, no tienen voto, ellos no pueden opinar. Y entonces ahí vamos a lo mismo, es difícil tratar de nosotros detectarlo y pues que podamos hacer algo en ese aspecto. Mas, sin embargo, nosotros como médicos hacemos algo que le llamamos nota médica. Nosotros reportamos a qué va el paciente con nosotros, si va por una gastritis, si va por un dolor de panza, si va por un dolor de cabeza. Y nosotros en un hecho repetitivo de que el niño va a consulta muy seguido, ahí podemos determinar de que hay algo que no está bien en su entorno, tanto familiar, en la escuela, que son los medios donde él convive, ahí podemos nosotros detectar de que ya hay algo de fondo. Y mencionando algo que decía la licenciada Patricia, en cuanto a los primitos, a la relación que tienen con ellos, creo que es algo que nosotros podemos hacer en promocionar un poquito más la educación sexual, sobre todo, que los niños sepan y que vean su desarrollo físico que están teniendo, cómo pueden actuar, cómo pueden desarrollar, cómo pueden, ahora sí que conocer su cuerpo para no tener estas conductas de ASI. Y creo que ahí es donde podemos enfocarnos un poquito en la educación de los niños. Si nosotros como padres tenemos ese estigma o ese miedo a quererlo platicar con ellos, pues peor, como dices, van a estar los niños, no van a saber ni qué hacer. Y es parte del tratamiento de lo que nosotros podemos hacer campañas de educación, estar en coordinación entre instituciones para hacer todo esto y poder ayudarlos a ellos. Que los niños conozcan un poquito más sobre su desarrollo para evitar ahora sí que así, y sobre todo estos videos que estamos haciendo, estos temas, es bueno que a veces los conocieran ellos, que sepan a dónde acudir. Yo como médico sí les digo, en los centros de salud, en las brigadas médicas, que son las que están en los ranchitos, pueden acudir con el médico, con la enfermera, con el promotor de salud, con el dentista, que son los personales de salud que están ahí, y comentarles cualquier cosa que ellos noten que está mal en su entorno, pueden comentarlo con ellos, con nosotros, y ya nosotros podemos hacer algo. Les digo, la simple nota médica que nosotros tenemos, esa ya se queda como un antecedente. Además, si nosotros sospechamos en algo como un maltrato infantil, un ASI,
te podemos dar un aviso al Ministerio Público y ese nada más es un aviso, no procede como una demanda, por lo que mencionaba de que pues a veces la familia no quiere que demande, o a veces hasta el mismo, ¿no? o a veces hasta el mismo paciente no quiere demandar. El aviso al Ministerio Público también lo podemos hacer. En menores, en cualquier edad, se hace. Se da un aviso y ese queda como un antecedente. ¿Por qué? Porque va a llegar un día donde a lo mejor ya quiera demandar y hacer algo y ya por lo menos hay un antecedente. Que tiene peso legal, Y ¿verdad? es que la mayoría no denuncia, pero por lo mismo, que son familiares. Y aparte, maestra, también es algo muy importante decirles y que sepan que en cuestión de los menores, cualquier aviso de cualquiera de las autoridades va de oficio, o sea, no Sí, necesita una denuncia. Es importante también, como lo decía el doctor, ellos, o sea, los médicos tienen una responsabilidad legal y lo hacen, y ellos tienen la educación y la cultura de la denuncia, pero también los docentes, o sea, los maestros, que son los primeros que tienen que detectar desde el bajo rendimiento escolar, desde la cuestión de que no llevan lonche, de que van golpeados, de que tienen irritabilidad, inclusive huida de casa, huida de la escuela, desde el preescolar, pero también desde la cuestión desde las guarderías, ¿sí? Los maestros, es muy importante que, ya que quieren politizar todo, bueno, pues que entonces también se hagan políticas públicas donde los maestros tienen corresponsabilidad, porque ellos se dan cuenta. Sí, como docentes se dan cuenta quiénes están llegando, quienes caminan ya con dificultad, quienes tienen irritabilidad, como lo decía el doctor, desde la manera de caminar, ¿verdad? La dificultad, dolores pélvicos, y que también ellos saben y que pueden hacer una colaboración tanto con el psicólogo como con el médico, y pues que hagamos conciencia de esta parte, ¿sí? Por eso la importancia de tener siempre un equipo multidisciplinario en las escuelas. Y siempre se ha luchado y nunca se ha tenido. El protocolo ya está, pero el chiste es para la ejecución, pues se necesita un personal adecuado y que esté especializado. Sí, capacitado, porque también creo que tienen 1 o 2 de USAER para 600 niños, o sea, es imposible. Sí, pues nada más les delegan los que tienen algún problema o dificultad con la escritura, con el lenguaje, pero todos los docentes deberían de tener capacitación o un auxiliar en su salón, pero bueno, estamos hablando de inversión, tendría un costo para el Estado. Sin embargo, hay muchos padres que dicen, ¿yo cómo le hago? Sí, se romantiza la familia, es lo que les decía, tenemos que dejar de romantizar todo, porque romantizan la familia, romantizan el amor, romantizan los amigos, todo, y por eso, ¿cómo tú le vas a decir que tu papá te abusó? Exactamente. Es difícil, pero también en pandemia supe también de muchos casos, entre esos uno donde va la niña que por dolor de estómago de 14 años y resulta que se iba a dar a luz, pero el papá era el papá. Sí. ¿No, doctor? ¿Usted cuántos No, casos no, ha sí, tenido? sí. Doctor, ¿y cuál es la intervención médica de ustedes en el sector salud cuando se tiene unas? Es como te mencionaba, nosotros nos especificamos en nuestra nota médica, que es un resumen pues de lo que estamos viendo en el momento. Si el paciente va por alguna causa en específica, no siempre te va a decir que va por un ASI. Entonces te digo, puede ir por alguna otra cuestión, se trata a lo que va, si es una gastritis, si es una colitis, si es un dolor de cabeza, se trata eso y tratamos de detectar todo lo demás. Aquí yo tengo una cédula de detección de signos y síntomas. En esa cédula ahí vienen varias cosas que podemos detectar. Si es físico, ahí vienen varios rubros, lesiones, hemorragias, fracturas, quemaduras. Si es sexual, trauma genital, dislocación de cadera, heridas, expresiones de actividad, conductas autodestructivas. Si es psicológico, ya trae sus puntos. Si es por negligencia trae sus puntos. Entonces ahí nosotros, en base a eso, aunque no nos lo digan, nosotros podemos detectarlo. Y es como te decía, ya actuamos en base a esta para si nosotros a la exploración física que hacemos, podemos determinar si sospechamos en un ASI, si sospechamos en alguna otra cosa y ya. Si es algo que podemos ahí tratar, nosotros lo tratamos. Si es algo que podemos derivar, tenemos que referirlo a un especialista o a otro nivel. Si trae algún problema psicológico con el psicólogo, si trae, te digo, algún otro tipo de problema, pues se refiere con su especialista.
Eso en cuanto a lo que te decía, podemos hacer un aviso al Ministerio Público si notamos que es algo más grave. Igual, una hoja de lesiones, que también es un documento legal, si trae algunas lesiones que nosotros determinemos y, como decimos, tiene algún peso sobre el proceso que vaya a seguir en este caso. También, si detectamos que es ya un ASI como tal, podemos hasta dar un tratamiento médico de anticoncepción, si es dentro de las primeras, si no me equivoco, 3 días, pues 72 horas hasta las 120 horas. También podemos dar algún tratamiento antiviral preventivo, pues para infecciones de transmisión sexual, que pues ya son secuelas de un ASI. Claro. Doctor, en cuestión del anticonceptivo, eso lleva una edad, ¿verdad? Me imagino. Sí, pues o sea, va dependiendo de la edad. De la edad. Pues sí. ¿Y de qué serie de edad sería? Mira, no tenemos como tal a lo mejor una edad específica, porque las niñas pueden empezar a arreglar desde los 9, 8 años, y pues si ya está arreglando, nosotros pensamos en que ya tiene una actividad, pues, okay. Para poderse embarazar. No le vamos a dar un anticonceptivo a lo mejor en una niña de 2, 3 años, 5 años, que a lo mejor todavía no puede tener un embarazo. Exactamente, sí. ¿Vale? Eso es Pero te digo, es uno de los procesos, respondiendo a tu pregunta, es algo que podemos hacer nosotros en lo médico. Pati, ¿qué falsas creencias tenemos sobre el ASI? En esto, pues yo pienso que son dos cosas, ¿no, maestra? No, doctor. Mira, por ejemplo, la creencia de que los niños mienten. Entonces, eso yo pienso que esa creencia es de sociedad, sí. O sea, o que fantasían, ¿no? Sí. Yo digo, ¿cómo pueden fantasear en algo como que me está tocando, o que no me estoy sintiendo cómodo, que me esté metiendo la mano en el pantalón o algo así? En algo que por su edad no conocen. No conocen. Además, vamos a ver, también hay mucha manipulación por parte de la madre o del padre o de algún del cuidador, porque recordemos, el maltrato infantil es un daño intencional, ¿verdad? Tiene una intencionalidad, pero que también ¿cuántos casos no hemos conocido donde para fregar al papá, para desquitarse de esto, al niño le dicen, o a la niña, ¿sabes qué? Di que te hizo esto. Sí, pero recordemos que tenemos 3 tipos de cuerpo: el cuerpo emocional, el cuerpo físico y el cuerpo espiritual. Puede decir el menor o el abusado que no pasa nada. Sí, porque su cuerpo psicológico nos está diciendo, no pasa nada, pero el cuerpo físico va a hablar. O sea, el cuerpo nunca miente y va a expresarse de alguna manera. También es eso de que, bueno, en el ASI, pues estamos hablando de lo infantil, pero también está lo adolescente, ¿no? Que también son menores. Sí, son menores, y que ellos también tienen este tipo de conductas donde van a buscar, huyen de su casa, empiezan con maniobras suicidas o hablar del suicidio, que es muy importante tenerlo en cuenta. Luego también los niños tienen de repente un miedo o un rechazo a bañarse, a quitarse la ropa, ¿no? A bañarse. Sí, y como dice el doctor, bueno, pues ahí se va a ver. Siempre hay, en el abuso, siempre hay fuerza, siempre se va a ejercer fuerza, siempre va a haber esta parte donde ellos van a tener, recordemos que no hay crimen perfecto, ¿verdad? Siempre se llevan algo y dejan algo. Entonces, por más que tú quieras decir, no, pues vamos a limpiar la escena, no, siempre hay. Y si es necesario que, digamos, créele a tus hijos, créele. También está por medio del dibujo. O sea, hay muchas maneras de identificar. Si una maestra le dibuja a tu familia un ejemplo, ahí en el dibujo se expresan los niños, porque muchos, como los de la preescolar, no saben escribir, pero saben dibujar. Dibujar, efectivamente. Saben dibujar y saben en el juego. Ahí tenemos que está los muñecos, ¿no? Los títeres. O sea, hay maneras. Y por lo general se dan cuenta, pero existe este tabú de cállate porque es tu hermano, cállate, y la culpa, entonces los crecen con la culpa, y por tu culpa se va a desintegrar la familia, y por tu culpa tu papá esto, por tu culpa aquello, y que es algo que está más que naturalizado, normalizado, y además permitido. Así es. Yo estaba
viendo también sobre uno de un caso de Villanueva, doctor, en cuestión de un menor infante que decía, las lesiones en el juicio fueron, y así lo dijo el doctor, se le veía el bolo alimenticio. El problema en ese caso fue que le tomaron la temperatura a una de las enfermeras. ¿Y cómo se le toma la temperatura a los niños? Ok, bueno, sí hay formas de tomar temperatura. Tenemos tanto la pistola láser, tenemos los termómetros digitales y pues ya existe el termómetro de mercurio, que la mayoría lo conoce, pues es como una plumita. Sí hay un termómetro rectal, que sí nos lo proporcionan en lo que son las instituciones y sí se puede utilizar en menores. Pero pues ahí dices tú, ahí ya va dependiendo de lo que hayan encontrado, de las lesiones que hayan encontrado, porque obvio hay técnicas para la colocación del termómetro y pues obvio, si hay alguna lesión, si hay algo, vamos a decir una hemorragia, una escoración o algo, pues sí, ya ahí la técnica no fue la adecuada y ahí podemos pensar en algún abuso. Así es. Pues en ese juicio incluso se fueron hasta al último, ya cuando dictaron la sentencia se me hizo asombroso, porque ahí mismo el juez dijo que se inicie la investigación en contra de la enfermera que realizó la toma de la temperatura. Pues sí, porque te digo, no hay técnicas pues, para eso. También ha habido casos, ha habido casos donde los niños en preescolar y hasta en secundaria y todo, traen plumas, se les introducen plumas. Y que bueno, también hay abuso por parte de las mujeres, ¿eh? Esto no es exclusivo solamente de hombres, sino que hay mujeres que entre el tocamiento, besos, caricias, otro tipo de maniobras se las ingenian, porque recordemos también que ahora con las redes sociales, como bien lo dijo la Pati al inicio, las redes no son para los niños. No. Entonces, ellos dicen, no, pues empezamos a ver, de hecho, el caso que les comento de los dos niños que abusan de los otros dos niños es porque ellos vieron en el ciber les permitían, tenían ese tipo de cubículos donde tienes privacidad y de ahí se llevaron a los otros dos niños, entonces les dicen, bájate el pantalón, y entonces ya ellos abusan de los niños. Y si tú dices, te vamos a cortar los pies. Los niños traían lesiones en los tobillos, ¿sí? Entonces, los graban y te esperamos mañana. Y los esperan mañana porque si no vamos a decirle a todo el mundo que ustedes hicieron esto. Van al segundo día, los vuelven a abusar, pero los abusadores comparten el video. Es un pueblo chico. Y pues empiezan a dar cuenta a los vecinos y ya van con el papá. Entonces, pero se traían lesiones. Y dije, no, es que lo vimos en internet. Pero como son menores, o sea, 11 años al más de 9, no hay una ley o sea, la ley no los judicializa. Exactamente. La ley de adolescentes iniciada a partir de los 14, 12 ya. 12 años. Entonces es muy difícil. Doctor, en cuanto de las lesiones externas, pues ya nos dijo algunas, ¿cuáles son los riesgos, verdad? También en este aspecto. Ok, en el aspecto del ASI ya lo mencionábamos anteriormente, hay un riesgo de embarazo, ese es uno de los riesgos pues que consideramos más graves, así como un riesgo de infecciones de transmisión sexual, que estas pues pueden llevar ahora sí que a otros procesos infecciosos más severos e incluso hasta la muerte. Igual no tanto del ASI específico, pero del problema psicológico que dejen, del problema físico que dejen. Esas serían las secuelas. Como una depresión grave hasta un suicidio. Todo eso, pues si te digas, lleva desde el ASI a esas consecuencias. Es trastorno de estrés postraumático. Claro. Y pues a final de cuentas también es parte que impacta en contra de la seguridad pública, porque es un problema de salud mental o de salud, porque no se trató, se devaluó. Entonces es el feminicida, vamos a hablar.
por lo general dicen, es que hay uno que comenta muy específicamente, el de Catepec. Mi mamá, cuando yo tenía 8 años, mi mamá me dejaba con una señora que ella me hacía hacerle cosas que a mí como niño me desagradaban. Y además, como parte del maltrato infantil, la exposición a la violencia entre pareja ya se toma, ¿sí? Como parte del maltrato infantil. Eso fue en 1956, lo dijeron, fíjense. Y luego en 1996, eso lo dijo la ONU, en 1996, Musito y García vuelven a reestructurar lo del maltrato infantil y aún así dicen la exposición a la violencia de pareja y feminicida dice, yo veía como mi mamá amenazaba a mi papá, lo golpeaba y además con cuchillos, dice, y de ahí yo dije, ninguna mujer me va a volver a mí a hacer esto. Y las empieza a matar. Claro que son características, porque él dice, yo odio a las mujeres, me dan asco. Desde ahí viene, porque no se trató, porque no le creyó, porque se burlaron de él cuando lo llevan a la denuncia, ¿no? Entonces, ASI tiene un impacto tanto personal, familiar, físico, pero también social. Es como decíamos, se transmite de generación ¿Sí? en generación. Entonces el feminicida venía ya con un trastorno anterior que lo hacía a él hacer eso. ¿Sí? Y es algo que debemos de tomar en cuenta. Como papás, pues volvemos a lo mismo, tener mucho cuidado con los niños, no tener nada de confianza en ciertas situaciones. ¿Para qué? Digo, yo he visto niños que los dejamos jugar con el vecino, con los niños vecinos, y a veces no están jugando con ellos. Yo estoy en contra, perdón, doctor, estoy en contra de las pijamadas. Jamás, o sea, ni por error, con nadie. Más vale pecar de exagerados que de confiados, ¿eh? Sí, o sea, nada de campamentos, nada de pijamadas. A lo mejor dicen, no, pues usted, pues yo no, ¿verdad? Pero ahí es donde también pasan cosas, como le dicen, en la fiesta. Yo me acuerdo mucho de que a mí me decían, tú siempre vas a dormir en tu casa. No, yo me quiero ir con mi prima y quiero irme. No, tú siempre. Y uno lo entiende hasta ahora que está grande. Sí, por estos casos. A la tienda, ¿qué pasó con la niña de acá de Gavilanes? Entonces se la llevan, va a la tienda, y de ahí se la llevan y ya la encuentran después con abuso y sin vida. Entonces, es muchísimo. Este tema es muy, muy, muy amplio, pero que también es muy, muy, muy importante. Sí. ¿Qué podemos hacer para evitar el ASI? En mi caso, yo es como les decía, una educación. Yo pienso que desde la educación empezamos. Y ya un poquito más a fondo, si conocemos un poquito sobre esto, creo que tomaríamos más conciencia. Si estos videos lo ven las personas y ven que sí pueden pasar las cosas, que en un momento, que en una ida a la tienda, que en un ir a jugar con el vecino, que en una pijamada, pueden pasar ciertas cosas, pues más vale tener precaución, tener cuidado y, como decimos, educación con los niños. Que ellos conozcan un poquito y que sepan que si alguna persona los intenta tocar o los hace hacer cosas que no son normales, pues desde ahí ya que ellos sepan que algo anda mal y pues que nos digan, que les digan a sus papás. Yo pienso que eso como papás debemos de hablar con los niños para que aprendan a decir, para que aprendan a hablar y ellos como papás detectar esos signos que mencionamos, que si el niño lo ven, no sé, hay deserción escolar, por eso hay algún problema que trae de fondo, tiene algún trastorno del sueño, se orina por las noches. A veces pensamos en eso de orinarse por las noches que no, pues un niño cochino, estás malo, ¿por qué? Y al contrario, lo regañamos, le pegamos, lo maltratamos, y no, al contrario, puede que algo traiga de fondo. Entonces les digo, sí, como papás debemos de tener cuidado de que no es normal, de que si no hay algún problema biológico, alguna enfermedad como tal que le esté ocasionando eso, hay algo de fondo que trae, que puede ser un ASI, puede ser algún maltrato. Entonces digo, sí, yo pienso que la educación es algo que la educación hacer. Tanto de los adultos como de los niños, porque a veces como padres no quieres tratar ciertos temas, porque, pues pero es algo importante el decírselos de una manera que lo entiendan a su edad. El enfoque de la prevención de las 3C, maestra, esas son... Sí, el de confiar, creer y comunicar. Es parte, pues, del vínculo afectivo que se tiene en casa, ¿no? Porque
si tu hijo te tiene confianza, si tu hijo sabe que ahora sí que lo vas a respaldar, que no lo vas a culpar, él te va a decir. Y es más, por lo general, con hijos que tienen un buen vínculo con sus, es más, hasta con una hermana, a lo mejor con la mamá no le dice, pero con una hermana, con alguien de una figura de autoridad en casa, sabe que va a haber un respaldo, pero también, como lo decía el doctor, la anuresis y la encopresis a cierta edad ya no es normal. Sí, como le decía, el cuerpo nunca miente. Él va a expresar y va a decir, y entonces, o que empieza las autolesiones, como cortarse, ¿sí? Esto es importante también de ir visibilizándolo. En prevención, pues en el caso mío, pues yo como maestra, yo les hablo a los alumnos mucho de toda la cuestión de maltrato infantil, todo lo que conlleva y es esta maestría de puro maltrato infantil, violencia familiar, porque es, o sea, de verdad, es un esquema, yo veo como el cielo, es interminable, es demasiado, está súper amplio, pero si empezamos ya a hacerlo consciente, hablarlo, ya vamos empezando bien, a ver, ¿sabes qué? No está bien, mientras el niño se sienta atacado, incómodo, desde ahí, si te dice, yo no quiero estar con mi tío o con mi tía, no lo obligues. Mucho cuidado a quien meten en casa. Yo sí quiero hablar de la prevención. Mucho cuidado con quien meten en casa. Mucho cuidado con esas confianzas. Muchísimo cuidado cuando tu hijo tiene mucho llanto recurrente. O sea, que ellos cambian su conducta así. Con cualquier cambio de conducta es una señal ya de alerta. Sí. No, precisamente eso. Cualquier cambio de conducta. Eso es, y debemos de estar atentos. Atentos a cualquier cambio que tenga el menor de conducta. Enseñarles a decir que no cuando no les guste, que nos digan. Que les digan de que nadie debe de tocarlos. Hay, por ejemplo, también una controversia en una canción que ahora está enseñando una maestra, que esto es y esto no. Y luego, pero ¿por qué se lo están enseñando? Pero sí creo que así de chiquititos de kinder también deben de ir viendo de que hay cosas que no deben de hacerles. Sí. Y que hay cosas que hay que proteger y que no te besen en la boca. Yo le digo a mi sobrino, porque también somos mucho de que salúdale a tu tío, salúdale, y ahí van, y quieren besarlos o en la boca o en la mejilla. Y hay a veces que ellos no están a gusto y dicen no. Y yo siempre les he dicho, respeten aunque sean bebés. Todos, no, de hecho, a nadie. Yo les enseño mucho que besos sociales. Este es un beso social. Y pégale tú el cachete en su cachete, o sea, que no te bese directamente. Además, para saludar así de beso y de abrazo y apapacho, ¿verdad? Muchos, es la confianza. Y es que se da mucho que como padre le digas, salúdale, no seas grosero. Si el niño no quiere, tú tienes que respetar la decisión del niño, o por algo no lo quiere hacer. También ahí es una señal de un foco rojo. Pues, ¿con qué nos quedamos? ¿Con qué Pati? nos quedamos? Díganos, pues, conclusiones, vamos dando conclusiones. Sí, ya para cerrar, no, bueno, pues primero, sí es muy importante, si no sabemos el tema o nos causa angustia, o tuvieron ya una situación y no saben qué hacer, hay que recurrir a los especialistas. Hay instancias, están los médicos, está el CABIS, están en lo particular, con nosotros, del Instituto San Juan de Estudios Superiores, también trabajamos esta parte. Tenemos que, de verdad, hablar de la cultura de la denuncia y de la escucha a los niños, de la credibilidad, y tú como padres hacer conciencia, porque también es un largo tema cuando las niñas madres ofrecen a los hijos al papá, y se quedan callados. Créanme que no pasa nada, o si ellos sufrieron algo y quieren hablarlo, pues con todo gusto, porque nunca es tarde para trabajarlo, vamos. No son los únicos que les ha pasado. Es una vergüenza humana. El maltrato infantil es una conducta que es de vergüenza humana. ¿Por qué? Porque todavía no lo queremos visibilizar. Pero no se queden callados. Todos, de verdad, tenemos que hablar y dar el acompañamiento sin el prejuicio. Doctor. Pues sí, en general, recalcar eso del maltrato infantil,
que es ya algo que traemos de fondo, que traemos hereditario, que traemos de generación en generación, sí tratar de romper esos ciclos. Nosotros como padres, abuelos, tíos, tratar de romper esos ciclos y tratar de cuidar y tener más cuidado con los niños, que es algo que hemos mencionado. Cualquier cambio de conducta, cualquier lesión, cualquier problema que nosotros veamos, ponerle un foco rojo, o sea, tratar de pensar que puede ser algo más de fondo, porque a la primera veces no lo detectamos. Digo, va con el vecino, va con alguien y regresa de otra manera, de otro cambio de conducta, aguas, algo anda mal. Si en la escuela tiene algunos problemas o no, es que ya no quiero ir a la escuela, es que me quiero cambiar, aguas, algo anda mal. Creo que con eso trataré yo de quedarnos, de que identifiquemos, de tratar de fijarnos bien en esas conductas de los niños, de los menores, porque algo puede andar mal. Y si es un ASI, pues ahora sí que ya dijimos las complicaciones, Sí. un embarazo, alguna hemorragia, infecciones, hasta por la pues, misma trastorno psicológico llegar hasta la muerte, y pues no queremos llegar a eso. Creo que esto nos debe de servir a identificar que algo puede andar mal y pues evitar las consecuencias que tenemos. Claro que sí. Bueno, pues yo les digo a todos, ¿verdad? Este es un tema muy, muy difícil para mí. Yo cuando inicié en la unidad del Ministerio Público, a mí, yo les digo a todos los que me conocen que fue un tema que me dejó a mí muy afectada, que de tanto tema que vi en cuestión de ASI. Y pues yo quiero decirles a todos que nos quedemos con estas 3C que son tan importantes. Creerles, comuníqueles y confíen en sus hijos y que no los descuiden, que hay que cuidar todos a la infancia de aquí de México. Hay que bajar estos niveles, estas estadísticas tan graves que hay ahora y pues a empezar a hacer el cambio desde nosotros como adultos, ¿verdad? Sin duda. Muchísimas gracias por la invitación. Pues bueno. No, pues Gracias, muchísimas Loli. gracias a ustedes que estuvieron aquí con nosotros. Muchas gracias por vernos. No se les olvide darle like, compartir y también para recordarles que todavía estamos admitiendo sus regalitos para los niños que no tienen el recurso para tener un regalo. Entonces estaremos recibiendo hasta el 29 de abril. Mándenos un mensajito. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo programa. Hasta Adiós.